En estos tiempos de crisis sanitaria, de confinamiento en nuestras casas, una palabrita ha vuelto a ponerse de moda: cuarentena. Un periodo de aislamiento que tiene como cometido evitar que una enfermedad, un virus en este caso, se extienda de forma exponencial. ¿Cuándo apareció este término? ¿Qué otras implicancias simbólicas tiene el número 40? De este tema estaremos hablando en el video de hoy en nuestra aula abierta. Bienvenidos. Todo apunta a que el primero que utilizó la palabra y el concepto de cuarentena fue el famoso médico Avicena, que en su canon de medicina en el año 1020 habló de la cuarentena como un método de particular eficacia para evitar o limitar el contagio de las enfermedades infecciosas. Lo interesante de Avicena es que en sus escritos vincula esta cuarentena con una virtud que escasea en nuestros tiempos modernos, en estos tiempos del todo ya, del ensalzamiento, de la rapidez. Me refiero a la paciencia. Y dice Avicena: la imaginación es la mitad de la enfermedad, la tranquilidad es la mitad del remedio y la paciencia es el comienzo de la cura. Paciencia, de ahí viene justamente la palabra paciente, que se opone a agente, que nos habla de acción, de moverse. Más tarde, en 1374, en Módena, Italia, se realizó el primer cordón sanitario, mientras que el término de cuarentena fue asociado al desplazamiento de personas por los mares, y era usual que se aplicaran periodos de aislamiento a los barcos provenientes de países y ciudades con problemas sanitarios. Ya a fines del siglo XX, los astronautas de las misiones Apolo, cuando llegaban del espacio exterior, eran puestos en cuarentena durante 21 días en un módulo bastante pequeño donde recibían visitas, cristal de por medio, de sus esposas, de los investigadores de la NASA y hasta del presidente de los Estados Unidos. Aunque la cuarentena esté asociada a Avicena y a los aislamientos médicos, mucho antes en el tiempo, el uso simbólico del número 40 era bastante habitual en las tradiciones del Cercano Oriente y así aparece reflejado en sus textos sagrados. Si echamos un vistazo al Antiguo Testamento, el 40 aparece en varias ocasiones. Noé, por ejemplo, va a permanecer a salvo en su arca durante el diluvio en un periodo de 40 días y 40 noches hasta encontrar tierra firme. Estamos hablando de un tiempo de purificación, con un fenómeno meteorológico a través del cual se simboliza la muerte de lo viejo y la posibilidad de volver a empezar desde cero. Otra aparición de este número asociado con un lapso de tiempo determinado es en el Éxodo, donde hay un profundo simbolismo relacionado al proceso del alma. En esta salida de Egipto, de Moisés y de los judíos rumbo a la tierra prometida, vemos varias etapas. Un primer momento de esclavitud en Egipto que se corresponde a la oscuridad de la caverna platónica, la prisión. También recordemos que los egipcios no llamaban a su país Egipto, sino Kemet, que quiere decir tierra negra. La primera fase de oscuridad, el nigredo, las tinieblas. Y desde las tinieblas, posteriormente, se produce un escape. Y tenemos un hito, los judíos escapando y cruzando el Mar Rojo milagrosamente. Y esto nos habla de traspasar el umbral, de superar un límite que nos impedía pasar al otro lado. Aquí encontramos claramente la metanoia, el giro de 180 grados que los musulmanes llaman tauba. Luego hay un periodo de purificación, de purgación, de pruebas, los 40 años en el desierto, y aquí aparece otra vez el número 40, la cuarentena. Por último está la llegada a la tierra prometida, que representa la meta, la iluminación, la iniciación, la luz de la tierra santa y el arribo a este lugar que se da justamente cuando los judíos ya estaban listos para recibir desde lo alto un conocimiento de naturaleza trascendente. Y leemos en el Deuteronomio lo que dice Moisés: os he traído 40 años en el desierto, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos, las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Pero hasta hoy
Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Es bastante divertido escuchar a los ateos hablar de estos 40 años de Moisés en el desierto y hacer chistes sobre ello. ¿Por qué? Porque aunque quieran hacerse los sofisticados, los sesudos y los racionales, siguen leyendo las escrituras de forma increíblemente literal, con un balde en la cabeza. Donde dicen 40 años, ellos interpretan son 40 años cronológicos. Y por eso no entienden absolutamente nada. Y en eso se asemejan bastante a los fundamentalistas religiosos que también leen la Biblia de una manera absurdamente literal. Hay otros ejemplos del 40 en el Antiguo Testamento. El mismo Moisés permaneció 40 días en el monte Sinaí y Elías peregrinó durante 40 días hasta ese mismo lugar, y en ambos casos el resultado de este periodo es el mismo, un cambio radical en sus vidas. Ahora pasemos al Nuevo Testamento, donde aparece relatada la vida de Jesús el Cristo. Es interesante que una vez más el número 40 aparezca vinculado a periodos de prueba. Veamos, 40 fueron los días en los que Jesús permaneció en el desierto y en donde fue tentado por el diablo. Y también fueron 40 los días que transcurrieron entre la resurrección hasta la ascensión. La montaña y el desierto son espacios obviamente simbólicos, una escenografía propicia para generar un cambio de nivel, y lo mismo podría decirse del horno alquímico, el atanor, del capullo de seda, de la cámara de reflexión masónica o del sarcófago iniciático. Todos estos son espacios de aislamiento, de silencio, algunos al aire libre, otros en espacios cerrados, pero siempre estamos hablando de lo mismo, de un cambio hasta la raíz. En el calendario litúrgico cristiano hay un periodo de tiempo que recuerda la importancia de este periodo de prueba, la Cuaresma, un vocablo que se origina con la palabra latina cuadragésima, en otras palabras, 40 días. 40 días que comienzan en el miércoles de ceniza hasta el jueves santo, un periodo que muy pocos cristianos recuerdan y que muchos menos practican. Una de las tantas razones de la decadencia en la que se encuentran algunas confesiones cristianas, al mismo tiempo que los musulmanes sí suelen respetar algo similar, que es el Ramadán, el mes de Ramadán de 30 días para el ayuno y la reflexión. Y hay aquí la diferencia entre ser creyente de una religión y ser fiel de una religión. Hay una diferencia sustancial. Bueno, volvamos al tema que veníamos tratando. Por todo lo dicho antes, queda claro que la cuarentena o el periodo de 40 días en las tradiciones espirituales no se están hablando de espera, de preparación para algo, de pruebas y también de transformación, de transmutación espiritual. Y decía René Alendi, este número, 40, marca la terminación de un ciclo. Sin embargo, este ciclo debe ir a parar no a una simple repetición, sino a un cambio radical, a un paso a otro orden de acción y de vida. Estamos hablando de un momento propicio y perfecto para hacer una pausa, un periodo de tiempo para reflexionar, descubrir dónde estamos parados y hacia dónde vamos. En ocasiones se vincula esta cuarentena con otro concepto importante en la espiritualidad tradicional, la noche oscura. ¿Qué es la noche oscura? Es una forma simbólica de describir una fase de soledad, de silencio y en ocasiones de desesperanza. Es un verdadero viaje iniciático, un periodo de desplazamiento por los corredores del laberinto que vienen y van, pero también es un momento de confusión. Es bien conocido el poema de San Juan de la Cruz sobre este tema, pero a mí me gusta particularmente la descripción que hace Simone Weil sobre el prisionero que escapa de la caverna platónica y que dice así: el cautivo cuyas cadenas han caído atraviesa la caverna. No discierne nada, por otra parte está realmente en la penumbra. No le serviría de nada detenerse y examinar lo que le rodea. Tiene que caminar aunque sea al precio de 1000 dolores y saber a dónde va. La voluntad es aquí la única que interviene. La inteligencia no desempeña ningún papel. Hay que hacer un esfuerzo a cada paso y si cesa el esfuerzo antes de salir, aunque no faltare más que un solo paso,
no se saldrá jamás. Los últimos pasos son los más duros. Esta frase es tremenda. La noche oscura es, como dice el budismo, un vacío fértil en esta crisis sanitaria que estamos viviendo, que estamos tal vez terminando. La humanidad ha tenido de experimentar de forma conjunta esta noche oscura, esta cuarentena. Para algunos ha sido un verdadero espacio de crecimiento, para otros una tortura, mientras que otros se han empantanado más en sus prejuicios, en un materialismo más extremo y en un afán por regresar rápidamente a la normalidad. Bueno, si es que podemos llamar normalidad al mundo que existía previo a esta crisis. Sin embargo, a todos, absolutamente a todos, se nos dio la misma posibilidad de elegir, o la píldora roja o la píldora azul. El COVID-19 ha dejado en evidencia una enfermedad más profunda y más trágica, la ignorancia. Y mientras algunos siguen soñando con superar la etapa humana y hablan de transhumanismo, queda claro que cuando ya han pasado 20 años de este siglo XXI, seguimos teniendo los mismos problemas, las mismas dudas de siempre y seguimos cometiendo los mismos errores que nos trajeron hasta esta encrucijada. Como humanidad estamos pasando por una noche oscura que finalizará quién sabe cuándo. Pero como aseguran y alientan las antiguas enseñanzas tradicionales, post tenebras lux. Luego de las tinieblas llega la luz. Gracias por apoyar a este canal. A quienes deseen profundizar en estas enseñanzas, los invito a sumarse como estudiantes a nuestra Orden Rosacruz Iniciática en www.rosacruziniciatica.org. Y ahora mando a todos mis mejores deseos de paz profunda.